Gaitán, un mito funcional. 1000 imágenes, un hombre. Desde hace 30 años no ha pasado un día en que no haya oído hablar de mi padre, Jorge Eliezer Gaitán, sorprendiéndome siempre por la diversidad variopinta con la que cada quien lo recuerda o lo interpreta. Existen 1000 versiones sobre su significado histórico y otras tantas explicaciones sobre las razones que le permitieron conmover multitudes y provocar con su asesinato, el quiebre definitivo de la historia de Colombia. Es natural. Esto sucede con todo hombre transformado en mito, como con toda divinidad transformada en causa de devoción. En este orden de ideas podemos hacer un intento de clasificar la imagen que de Gaitán se tiene, no partiendo de Gaitán mismo, sino de la persona que recrea al líder, con sus ideas y prejuicios, con su peculiar forma de ver el mundo y con la necesidad imperiosa de enmarcar la historia dentro de su ideología y sus intereses partidistas y personales. Por ello Gaitán, como Bolívar, como Sandino, como Martí, como el propio Jesús, son el propio Gaitán decía al hablar del recuerdo. Con esto de los recuerdos sucede igual que con los cuerpos llamados catalíticos. Su fuerza, más que en sí mismos, se expresa en otros que reciben su influencia. Como hay tantos hombres en la vida de un hombre, es poco menos que imposible lograr que el hombre de hoy interprete con fidelidad la fuerza de la pasión, la calidad de la idea o la índole de la voluntad del hombre de ayer, de antier o de más atrás. Sí. De modo que al interpretar Oye Gaitán, este juicio de valor se hace con los criterios y las ideas actuales tamizadas. Por lo tanto, ni el juicio de hoy, proferido por las generaciones que no le conocieron y solo pueden remitirse a los testimonios escritos o relatados por los adultos de la época, ni los testigos que conocieran de cerca al líder popular, pueden ser referencia inequívoca de su papel como hombre público o como pensador académico, ya que a estos últimos, a quienes se les confiere el papel de testigos indiscutibles, por haber vivido el momento, solo se puede decir que, al igual que los contemporáneos de Galileo, Gauguin y Copérnico, no fueron sus jueces más objetivos como nunca son buenos jueces quienes conviven con aquellos hombres excepcionales que, por su propia genialidad, se colocan adelante de su tiempo. De ahí la importancia que adquiere este libro Las ideas socialistas en Colombia, que al igual que su tesis de posgrado Criterio positivo de la premeditación en el delito, se constituyen en los dos únicos textos analíticos que fueron escritos sistemáticamente, sin pasar por las deformaciones de transcripción, versiones periodísticas o hilación de discursos, cuya misma técnica riñe con el desarrollo orgánico de un plan de temas. Acercarse a las ideas socialistas en Colombia es poder ir al texto mismo de lo escrito por Gaitán a los 21 años. Es poder descubrir la forma como estructuraba su pensamiento y el orden del sentido que a sus ideas le daba a través de una formación filosófica que le sirvió de trama, no solo a sus posiciones como pensador e ideólogo, sino a la gestación de unas tácticas que fueron muy suyas, muy peculiares, nunca estudiadas y mucho menos continuadas por nadie más en Colombia. Llegar a Gaitán a partir, desde y en el propio texto y contexto de sus ideas es la posibilidad que nos ofrece esta valiosa obra para interpretar a un hombre que marcó el rumbo de la historia de Colombia. Si quisiéramos hacer interpretaciones, incurriendo en la inevitable y forzosa subjetividad que esto conlleva y que hemos querido relievar, podríamos decir que al escribir su obra Gaitán tuvo en mente afianzar el derrotero de su vida, afirmando la viabilidad de las ideas socialistas en Colombia en el aspecto económico y social, defendiendo las ideas liberales en lo que a la política se refiere y respetando la cultura o quiste psicológico, como él lo denominara, cuyo conocimiento y análisis le permitió obrar de modo que conmovió al país, llegando a doblegar a la oligarquía liberal y conservadora, en una gesta que tampoco nadie ha podido repetir. Estos tres elementos que le sirven de trípode al discurrir de su vida como conductor de multitudes, ideas socialistas en lo económico y lo social, ideas liberales en lo político y conciencia del valor de la cultura colectiva en la táctica, se esboza claramente en esta, su tesis de grado como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, principios que reafirmará años más tarde cuando su figura ya tenía calado nacional, demostrando así la continuidad de su pensamiento y la constancia y firmeza en su ideología y en su práctica. En lo económico y social somos integralmente socialistas y andan equivocados todos los que pretenden establecer incompatibilidad entre el liberalismo y el socialismo colombianos. Por el contrario, son movimientos que deben fundirse y luchar al unísono. Digo más. Son una sola y poderosa fuerza, a cuyo vértice afluye la doctrina de los principios democráticos, de las libertades humanas, eso que en los partidos no puede ser olvidado ni despreciado, o sea el sentimiento, el panorama psicológico en el que se refleja la vida. Algunos hechos que no hacen historia. Es difícil encontrar un libro de historia colombiana contemporánea sin que se mencione a Gaitán. No pasa un mes sin que los periódicos recuerden su nombre. La imagen más generalizada.
Un fogoso luchador, un orador incomparable, un agitador populista, un hombre sin profundidad ideológica. Siempre me he preguntado cómo puede la gente, ante esta pobre imagen de cliché, pensar que fue un grande hombre. Tal vez su martirio y su incondicional fe en el pueblo es lo que los hace admirarlo, porque inclusive, como lo hiciera hace poco, con frío desconocimiento de los hechos, Alfredo Vázquez Carrizosa, se le tacha de haberse doblegado a la oligarquía liberal, olvidando que fue todo lo contrario, ya que Gaitán se convirtió en jefe único del Partido Liberal cuando derrotó en forma aplastante al oficialismo liberal que lideraban Santos, López y Lleras, en unas elecciones donde el gaitanismo barrió con la mayoría de las curules en todos los cuerpos colegiados. ¿Qué más podría hacer la oligarquía sino someterse a la voluntad de las urnas entregándole a Gaitán la jefatura única del Partido Liberal? Vázquez Carrizosa califica esta imposición del pueblo gaitanista como una claudicación igual a la de Luis Carlos Galán, olvidando que Eduardo Santos al día siguiente de su estruendosa derrota electoral le envió a hurtadillas a Gaitán las llaves de la dirección liberal y se marchó a París declarando que hacía un receso en la política esperando mejores momentos. López viajó a Londres y Lleras a Washington, los ministros liberales del gabinete de Ospina renunciaron lamentándose por el resultado de las urnas y los manzanillos de todas las horas se acercaron a Gaitán a felicitarlo y a ponerse a sus órdenes. No hubo reunión de canapé entre el ex jefe de una disidencia y un ex embajador venido del Vaticano. Fue el triunfo del pueblo en las urnas y la aplastante victoria del ala revolucionaria del liberalismo contra el dominio de la oligarquía. Si algunos izquierdistas de hoy a eso no lo denominan victoria popular y derrota de la plutocracia, solo puede comprenderse porque la distorsión de la lucha política ha hecho creer que solo hay triunfos cuando hay armas de por medio o que, si bien es cierto que Gaitán se sentó a dialogar con sus adversarios derrotados en las urnas, Guillermo Hernández Rodríguez, que a ese momento era turballoísta, como Plinio Mendoza Neira y Jorge Padilla, es porque Gaitán pensó que también podían presentarse diálogos, convergencias, o como se las denomine hoy, con la única diferencia de que Gaitán era el jefe indiscutible del Partido Liberal y el gaitanismo dominaba en el Parlamento, las asambleas y los concejos. Estas condiciones le otorgaban a Gaitán una indiscutible ventaja, porque cuando de diálogo se trata el que termina por imponerse es aquel que además de sus ideales, detenta instrumentos reales de poder político. ¿Por qué los llamados teóricos de la izquierda se limitan a hacer tibios reconocimientos sobre el valor político de Gaitán diciendo que era, al fin de cuentas, revolucionario, pero que cometió muchas equivocaciones, como no haber organizado a las masas? Eso que llaman no organización es el error que se comete cuando se piensa que un aparato político debe, para ser organizado, tener la estructura europea que adoptó Lenin para el bolchevismo y que responde a formas de organización social ajenas a nuestros patrones culturales. En Colombia, como en muchos países del tercer mundo o de regiones pobres, como el sur de Italia, la organización social responde a una estructura horizontal, diferente a los organigramas de índole euclidiana adoptados por la administración pública, que en lo familiar se señalan como familia extensa y en lo social como movimiento de masas, o polvareda de hombres como diría Antonio García. Esta estructura no conlleva esquemas de jerarquía piramidal, centralismo democrático, sino lazos de sangre o padrinazgo, donde la autoridad y el liderazgo se forjan a través del sentimiento y el interés y no en orden al saber cartesiano y a las categorías racionalistas, lo cual no significa que no existan ideas. Lo que cambia es la forma y no el fondo, respondiendo. Es una relación que funciona incluso a nivel militar, lo que explica la liberalidad, mezclada con disciplina, con que opera la guerrilla en Colombia. Cuando se han tratado de operativizar organizaciones con esquemas de orden bolchevique o europeos, que es lo mismo, el resultado es el anquilosamiento y la carencia de dinámica política. Pero el etnocentrismo. En cuanto a la derecha y su visión frente a Gaitán, tendríamos que diferenciar entre liberales y conservadores y sus correspondientes subgrupos. Para los jefes liberales que militaron en las filas de quienes fueron adversarios de Gaitán o fueron ellos mismos antigaitanistas, lo importante es el valor de uso que tiene la figura de Gaitán, procurando hacer olvidar sus ideas. Cualquier persona o grupo que intente estudiar el ideario de Gaitán es visto con preocupación y con recelo, hasta el punto de que el Partido Liberal le ha dado la espalda incluso a las ideas liberales de Gaitán. Porque Gaitán era, como ya lo dijimos, un socialista en lo económico y en lo social, y un liberal en lo político. Algunos olvidan que esa misma orientación fue la de Augusto Sandino, un militante del Partido Liberal de Nicaragua, que defendía sus ideas liberales y por ellas murió. ¿Cuáles son esas ideas liberales de Sandino y Gaitán que hoy no logra identificar la juventud porque se confunde a los partidos liberales de Somoza y de la oligarquía colombiana con las ideas liberales a las que consagraron su vida esos dos grandes héroes de la lucha popular?
Las suyas, al no ser ideas liberales en lo económico, dejan fuera de lugar el liberalismo manchesteriano. Se trata del liberalismo que piensa que las ideas de los hombres dependen de la cultura a la cual pertenecen, cultura que sirve de prisma para ver el mundo, valorarlo y juzgarlo. Por ello se respeta el pensamiento del otro, se defiende la unidad de lo diverso sin confundir lo diferente con lo antagónico, lo cual señala la decisión de entregar la vida en el combate contra el adversario. En este respeto por el opositor, en esta ninguna claudicación frente al adversario se enmarca el enfrentamiento contra el opresor nacional o extranjero, la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. De ahí surge también la defensa del nacionalismo, que nada tiene que ver con el chauvinismo. En cuanto a la posición de los dirigentes conservadores frente a Gaitán, también tiene un sentido de valor de uso y no ideológico. Gaitán es útil para ellos en la medida en que fue el enemigo de la clase política liberal y si se puede atraer a las masas para constituir frentes amplios que contrarresten su calidad de partido minoritario, bienvenido Gaitán que representa y alienta a esa masa irredenta, a esa franja inconforme que se mira como el gran potencial electoral. Esa posición de ayer y de hoy por parte de la dirigencia oligárquica conservadora, llevó a muchos izquierdistas a decir que Gaitán, al ser estimulado por derechistas era, a su vez, fascista. Frente a ello no cabe sino leer al propio Gaitán en su exposición sobre la Revolución de Octubre, recientemente publicada por el Centro Gaitán, y preguntarle a esa juventud que repite tal infundio si es capaz de encontrar un solo escrito, una sola idea, una sola defensa al fascismo en toda la obra de Gaitán. A los grandes héroes no solo los asesinan físicamente sino que los denigran para acabar también con el sentido mismo de su razón de ser. Esa es la verdadera autoría intelectual del crimen. Gloria Gaitán. Bogotá, septiembre de 1988.